Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a hablar de la etapa de mi vida que viví en Estados Unidos. Viví en Estados Unidos desde el año 2000, finales del año 2000, hasta mediados del año 2019. Em, Todo empezó cuando me fui de vacaciones por 15 días a Nueva York. Les cuento un poquito más adelante. Estábamos viviendo en Argentina, yo era dueño de una emisora de radio en Rosario, FM Master en Rosario, Santa Fe, en Argentina, y un hermano mío que actualmente sigue viviendo allá en Argentina y estaba trabajando y sigue trabajando en una compañía, salía de vacaciones a mitad de julio y me comenta que le gustaría conocer Estados Unidos, conocer Nueva York, porque teníamos un tío que vivía en New Jersey, que es una ciudad que está pegadita a Nueva York. Así es que entonces compramos los boletos de avión. En esa época todavía, estamos hablando de julio del año 2000, Argentina estaba bien económicamente, no hacía falta sacar una visa de turista para poder ir a Estados Unidos. Y bueno, fuimos sin ningún problema, conocimos allá Nueva York, conocimos todo lo que se puede conocer como turista de todas partes de Nueva York. Las Torres Gemelas, el Empire State, la Estatua de la Libertad, la Quinta Avenida, el, el Central Park, muchísimos lugares hermosos que hemos recorrido en esos 15 días. Y en ese tiempo es que me enamoré de Estados Unidos. Me enamoré del orden, de los carros más bonitos, la gente más amable en los carros, una locura de tráfico lo que es Nueva York, sin embargo, mucho más ordenado el tráfico que en Argentina. Fueron muchas las cosas que hicieron que decidiera quedarme a vivir en Estados Unidos. Así que me regresé a los 15 días, como estaba planeado, ¿no? en nuestro viaje. Regresé para Argentina, pero regresé para vender todo lo que tenía, lo que podía vender. Le vendí mi parte de la radio a un socio que tenía ahí con la radio. Y en finales de noviembre del año 2000 me fui a vivir a Estados Unidos con otro de mis hermanos. Somos tres hermanos varones en la familia mía. Entonces me fui con otro de mis hermanos a vivir y nos fuimos a Miami porque una persona que estaba allá nos contactó y nos dijo que podíamos rentar juntos un departamento, es más económica la vida en Miami, así que bueno, nos fuimos a vivir a Miami y así comenzó nuestra aventura allá en Estados Unidos. El, bueno, para no ser muy largo el cuento, en Estados Unidos al principio trabajé de lo que sea, ¿no? Fui ayudante de un carpintero, trabajé ayudando a otras personas, de todo un poco durante los primeros meses hasta que me fui acomodando, adaptando y empecé a hacer lo que yo sabía hacer, reparar cosas de electrónica. Así que lo primero que hice cuando ya me di cuenta de que podía trabajar de eso en Estados Unidos es hice unos papelitos a mano, literalmente a mano, lo más bonito que pude, un papelito que decía reparación de televisores y computadoras a domicilio y algunos precios, algunas cositas, y le saqué fotocopias, los recortaba y los metía debajo de las puertas alrededor del complejo de departamentos donde yo estaba viviendo. Así fue como despacito me empezaron a llamar algunos vecinos, iba, revisaba el televisor, lo que tenía, tenía alguna pieza quemada y empecé a buscar cómo hago para comprar las piezas quemadas, porque no habían negocios de partes de electrónica para comprarlo. El único negocio que conocía ya en Miami era Radio Shack. Lamentablemente ya se fundió en Estados Unidos, pero en esa época todavía estaba Radio Shack y no tenía todas las partes electrónicas, solamente ciertas cosas básicas. Así que tuve que empezar a contactar a todos los técnicos que reparaban televisores, que hacían publicidad en otras revistas, para ver quién me podía vender una pieza que necesitaba yo. Y así fue como conocí a uno de estos técnicos al que le empecé a comprar algunas partes, que me dijo que por qué no lo ayudaba a él a reparar cosas en su taller que tenía bastante trabajo. Empecé a trabajar con él como técnico, ayudándolo con las reparaciones, pero él me pagaba una comisión por cada televisor que yo reparaba y me empezó a ir un poquito mejor y un poquito mejor. Nos rentamos entonces, nos movimos del lugar donde habíamos rentado ese departamentito a otro lugar que era una especie de como de centro comercial pequeño que tenía varios locales comerciales abajo y un solo local comercial arriba. Les voy a dejar una imagen acá de la imagen de Google de cómo se ve al día de hoy ese centro comercial. Chiquitito es,
Le digo centro comercial, pero sí, es un grupito de negocios pequeños abajo y arriba tenía un negocio que tenía en la parte de atrás como una departamentito, por decir así, o sea, una pequeña cocina, baño y un dormitorio. Así que rentamos ese lugar y pusimos nuestro propio negocio de reparación de televisores llamado Omega Electronics. Le voy a dejar también ahí un par de imágenes de ese negocio que tengo muy poquitas de esa época de mi vida. Y así fue, nos fuimos despacito avanzando con el negocio ese de la reparación de televisores con mi hermano. Mi hermano se dedicaba a atender el teléfono, a ir hasta la casa de los clientes, a recoger los televisores y los traía y yo los reparaba en este taller. Y así fuimos lentamente avanzando más con esto. Yo estuve viviendo ahí hasta el año 2005. Mi hermano un poco antes se fue a vivir a California porque su novia tenía familiares que vivían en California, los invitaron a vivir allá, entonces se mudaron para California. Mi hermano me comentó que el clima en California estaba mucho mejor que el de Miami. Miami es un lugar muy bonito, pero lo que no me gustaba de Miami era su clima. Hace un calor muy fuerte, muy húmedo y que hace que uno realmente necesite sí o sí estar con aire acondicionado porque si no es bastante insoportable el calor, principalmente en la época de verano. Y también llueve muy seguido. Cada 3 días, 5 días está lloviendo, no se sabe si el próximo fin de semana va a llover, así que es un poquito más difícil hacer planes, principalmente para el tipo de actividades que me gustaba hacer a mí, irme de campamento, ir a hacer hiking o ir a pescar, por ejemplo. Entonces, cuando me comenta mi hermano que en California el clima es mucho más bonito, mucho más estable, hace calor, pero es un calor seco, que es mucho más soportable y también el clima es mucho, mucho más agradable durante la gran parte del año. No llueve, casi todo el año no llueve y eso es bueno para quienes les gusta hacer algunas actividades al aire libre porque sabe que el próximo fin de semana puede hacer planes y no va a llover o no va a haber algún percance que cancele esos planes, por lo menos los planes al aire libre. Así que bueno, me gustó la idea y en agosto del año 2005 me fui a vivir a Los Ángeles. Cargué mi carrito con todo lo que podía cargar y empecé el viaje, un viaje que duró 24 horas, casi casi sin parar, porque paré unas cuantas veces para tratar de dormir, pero como no podía, seguía el viaje. Y bueno, me fui entonces a vivir a California. Me han preguntado cómo hice para vivir tantos años en Estados Unidos estando ilegal. Bueno, el secreto es no tener nunca problemas con la policía. Tratan de no hacer nada que sea ilegal y justamente atravesé todo el país en un carrito y tenía una licencia de manejar porque en el año 2000, cuando llegué a Estados Unidos, en Miami, saqué la licencia de manejo. Pero al poco tiempo, en el año 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, cambiaron drásticamente varias leyes para ponerse más estrictos y no estar dando, por ejemplo, licencias de manejar a una persona si no puede demostrar que es un residente legal, residente permanente o ciudadano americano. Así que a partir del 2001 dejaron de dar las licencias de manejar. Esa licencia que yo tenía, que saqué en el año 2000, en el 2005 ya estaba vencida. No recuerdo bien cuándo se venció, pero se venció antes de que pueda hacer el viaje. Yo me atravesé todo el país con una licencia de manejar vencida. Sin embargo, como no tuve ningún problema legal, ningún exceso de velocidad, luces quemadas o alguna otra violación de tránsito, ningún policía me paró durante todo el recorrido. Y así fue durante todos los años que estuve viviendo en Estados Unidos. Jamás me paró un policía porque trataba de respetar al máximo todas las leyes en todos los aspectos. Ni siquiera poner música fuerte en mi casa o hacer algo que pueda provocar que la policía venga a golpearme la puerta. Nunca. Traté de mantener un perfil bajo durante todo el tiempo que estuve en Estados Unidos. Bueno, sigamos entonces. Atravesé todo Estados Unidos para llegar a California. En Los Ángeles, entre mi hermano y yo rentamos un local comercial y pusimos ahí nuevamente un negocio de reparación de televisores, pero lentamente fui adaptando ese negocio para convertirlo en un internet café. Compré 2 computadoras, luego una más, luego 3 más. Lentamente fui poniendo cubículos hechos de madera que los hice yo mismo
y preparando las computadoras, y con un programa yo controlaba las computadoras, el tiempo que les daba de acceso a las personas. Funcionó muchísimo desde el año 2005 hasta más o menos el año 2015. Durante 10 años tuve ese negocio de Internet Café ahí en Los Ángeles, para ser exactos, Vermont y Santa Mónica Boulevard. Si aquí quienes viven en Los Ángeles, viven en esa área, seguramente habrán visto ese negocio, Vermont PC Repair. Reparaba computadoras en ese lugar y también tenía un Internet Café. Trabajé y viví en ese lugar durante todos esos años. Mientras tanto, yo salía, paseaba, me iba a pescar, me iba a hacer actividades como hiking o hacer campamento con algunos amigos. Les voy a dejar algunas imágenes de todas esas cosas que fui haciendo durante todos esos años. En el proceso conocí a mi esposa, tuvimos una hija y seguimos viviendo ahí, en ese lugar, en la calle Vermont y Santa Mónica, en Los Ángeles. Hasta que en algún punto, creo que fue por el año 2014, si no me equivoco, empezamos a buscar otro lugar para vivir, que sea más cómodo, que sea más limpio, más tranquilo, principalmente para la educación de mi hija, pensando yo en el futuro, en los amiguitos que va a tener mi hija y la escuela a la que va a ir mi hija. Quería que esté en un lugar un poquito mejor que ese lugar donde estaba viviendo en ese momento. Así que buscamos por la zona, no encontrábamos nada que nos guste o que esté a nuestro alcance. Las cosas que nos gustaban estaban carísimas. Queríamos tratar de comprar una propiedad y era imposible. Entonces extendimos un poco el área de búsqueda y terminamos encontrando un lugar muy bonito llamado Big Bear Lake. Yo ya lo conocía porque fui un par de veces para ese lugar, principalmente para esquiar. Ahí en época de diciembre, enero, se pone muy bonito para esquiar. Entonces empezamos a averiguar y no nos alcanzaba el dinero que teníamos ahorrado para poder comprar una propiedad, una casa, pero sí logramos comprar un terreno. Así que compramos un terreno en Big Bear Lake de 600 metros cuadrados. Una vez que compramos el terreno, lo primero que hice fue empezar a armar un storage o un pequeño cuartito para guardar cosas. Y le vendí el local comercial que yo tenía en Los Ángeles a mi empleado. Yo tenía un empleado que ya estaba trabajando ahí conmigo casi tiempo completo, prácticamente estaba trabajando 4 días por semana él y los otros 3 días los trabajaba yo. De esa manera tenía más tiempo libre para poder hacer todas esas actividades que le comento, principalmente irme de campamento o ir a pescar, y también empezar a buscar dónde comprar una propiedad. Y rentamos un local comercial en Big Bear Lake. En ese local comercial también puse un negocio de reparación de computadoras. Nuestra intención era construir una casa en ese terreno de 600 metros cuadrados que habíamos comprado. En realidad nuestra intención era construir 2 casas en ese lugar. Una pequeña para nosotros, para vivir, y otra cabaña un poquito más bonita adelante para rentar. Y de ese modo tendríamos un ingreso garantizado de la cabaña de renta y un lugar donde vivir sin pagar renta. Sería lo ideal. Ya lo comenté antes que todos los permisos necesarios para iniciar la construcción eran muy caros y no teníamos el dinero para hacerlo, y si terminábamos de juntar el dinero de los permisos, luego no nos alcanzaba el dinero para poder pagarle a un contratista para empezar a levantar la casa. Así que al final teníamos un poco de dinero ahorrado, pero teníamos ese gran dilema de si lo invertimos en empezar una construcción en un país donde no estamos legales, y quizá qué pasa si en la mitad del proceso de esta construcción nos deportan, por ejemplo. Pues está un poco difícil. Si pasara eso en la mitad del proceso de la construcción, no vamos a poder venderlo o no lo vamos a poder vender al precio que quisiéramos porque ni siquiera vamos a estar en el país. Entonces ahí fue cuando en enero del año 2017 tomamos la decisión de venirnos a vivir a México. Bueno, gente, y esta fue la resumida historia de los casi 19 años que estuve viviendo allá en Estados Unidos, las cositas que fui haciendo, las aventuras que fui viviendo en ese país. Y la intención de este y todos los demás videos de mi canal es compartirles pedacitos de mi vida que pueden llegar a serles útiles a ustedes si están en alguna circunstancia similar a las que yo he pasado.
Así que, como les digo siempre, muchísimas gracias por seguirme en el canal, muchísimas gracias por dejarme en los comentarios, los leo siempre, me encanta poder saber la opinión de ustedes porque de ahí saco ideas para próximos videos. Así que bueno, nos vemos pronto en otro video más y muchas gracias por suscribirse al canal y por dejarme sus comentarios. Bye.